Bueno, y seguimos en Zona Cero, esta vez disfrutando de aquí, de la terraza del Hotel Titanium Plaza. Recuerden, el Hotel Titanium Plaza, aquí frente al sector comercial. Bueno, entramos en esos temas que tanto le interesa al público barranqueño, y son esos temas jurídicos que, como siempre, nuestra abogada, nuestra querida amiga Patricia Borrero viene a explicarnos el día de hoy. Patricia, bienvenida a Zona Cero. Hola Alejandro, buenas tardes. Un placer estar de nuevo aquí acompañándolos en el programa. Bueno, Patricia, hoy vamos a hablar de un tema que uno cree que nunca le va a ocurrir, pero es más común de lo que pensamos, y es un término que jurídicamente las personas lo empiezan a entender el día que les toca vivir esa situación, y estamos hablando de la sucesión. En palabras más entendibles, expliquémosle a las personas qué es una sucesión. Bueno, la sucesión es un proceso legal que se inicia con la muerte de una persona y que esa persona haya dejado unos bienes. Entonces lo diríamos como entrar a legalizar esos bienes que se dejan con la muerte de alguien. Precisamente cuando una persona fallece, entran pues los familiares en ese proceso de lo que se llama la repartición de bienes, y muchos de esos bienes son de pronto bienes muy extensos, propiedades que una u otra parte de estos familiares no quiere salir de ella, no la quieren vender, unos sí, otros no. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, sí, realmente los procesos de sucesiones son bastante complicados, pues porque generalmente no están de acuerdo los herederos. En el caso cuando no están de acuerdo los herederos, entonces se debe acudir a la jurisdicción contenciosa, se debe hacer una sucesión contenciosa, y es un juez quien entra a determinar cómo se va a repartir estos bienes, cómo se va a dividir. Cuando los herederos están todos de acuerdo, pues obviamente es mucho más fácil, se hace por vía notarial, y pues hay una solicitud, hay ciertos requisitos, documentos que se deben presentar para que pues se haga a cabo el proceso de la sucesión. Precisamente, ¿cuáles son esos ejemplos más comunes de sucesión? O sea, ¿cuáles son los casos que más se ven? Bueno, generalmente es la disputa de los bienes entre los hijos, ¿no? Con las esposas, cuando las esposas no son la madre de estos hijos, o no son los hijos de matrimonio. En este caso, pues sí, generalmente es una sucesión contenciosa, y es un juez quien determina cómo se va a hacer esta división de los bienes. Por ley, los bienes deben ser divididos en partes iguales, ¿ya? Pero existen posibilidades de que la persona o repudie o que hayan sido desheredadas y se puedan no entregarle su parte de los bienes. También existe la sucesión testada o intestada. La intestada es la que pues obviamente no existe un testamento, y es quien mediante la ley se hace la repartición. Pero en la testada se debe respetar lo que haya dejado por escrito el causante, siempre y cuando no se afecten las legítimas. En términos de tramitología, que es a lo que más pues las personas siempre le temen, ¿no? ¿Qué tanto trámite hay que hacer, o cuál es el trabajo que debe de hacer un abogado? Imagino yo que es la persona encargada pues de hacer este tipo de trámites. ¿Qué tanto tiempo se puede demorar? Bueno, en el caso de la Porque te lo pregunto, te lo digo porque yo he escuchado de sucesiones que han demorado un año, por ejemplo. Y hasta más, como dicen por ahí. Bueno, en el caso de la sucesión, cuando están de acuerdo, cuando es de mutuo acuerdo, realmente no es tan largo el proceso. En ese caso es una solicitud que puede hacer inclusive los mismos herederos. No es necesario estar representado por un abogado, siempre y cuando los bienes no asciendan a 15 salarios mínimos, ¿ya? Si están por debajo de este monto, pueden presentarlos personalmente. Si no, si es necesario que los represente un abogado. Inclusive cada parte puede estar representada por un abogado diferente. En el caso de la contenciosa, pues sí, también, si necesitan la representación legal, es necesario que lo hagan mediante un abogado, y pues
por lo que tú decías, puede tardar en la parte contenciosa no solamente un año, a veces hasta 3 y 4 años, porque pues está la disputa, hay que hacer muchos avalúos, hay que entrar a determinar varias cosas y pues eso es un poquito dispendioso. Yo he escuchado de casos en donde se convierte más complejo cuando son de pronto fincas o extensiones de terreno muy grandes que inclusive, por ejemplo, son de los abuelos y los abuelos fallecen, dejan la finca de, no sé, 200, 300 hectáreas y tal vez inclusive uno de los hijos ya ha fallecido, pero este hijo tiene 4 o 5 hijos y resulta que estos hijos pues son los que vienen siendo los herederos de la parte del hijo que pues había fallecido. Otros casos que he visto es que uno de los hijos está fuera del país, entonces se convierte en todo un trámite de recoger una firma, autenticar un documento. Sí, realmente la parte de documentación para poder entrar a tramitar una sucesión es bastante complicada, sobre todo cuando los herederos todos están en ciudades diferentes. Y en el caso que tú decías, cuando los hijos del heredero están reclamando porque ya ese heredero se encuentra muerto. Entonces sí, hay bastantes problemas, una situación muy complicada, pero bueno, lo que te digo, ese tipo de situaciones pueden ser siempre disueltas por un juez en una sucesión. Y el tiempo pues lo determinan. En el caso de mutuo acuerdo, pues más o menos es 2-3 meses, porque lo que se demora son los edictos. La ley exige que se haga público para ver si hay alguien que se opone o no, o hay otros herederos interesados. Y después de que pues, pasa el tiempo, el término de esta publicación, entonces sí se puede ya entrar a hacer la entrega como tal de la sucesión. Y en temas de honorarios, ¿qué tan costoso puede llegar a ser el trabajo de un abogado frente a este tema? Bueno, Alejandro, eso regularmente se maneja en porcentajes de acuerdo a la cantidad de bienes que haya. Entonces, lo que yo te comentaba, en cuanto a honorarios, sería pues como atrevido decirlo en que pues, hay algunos abogados que sí determinan un monto, pero ya lo hacen pues de acuerdo a su calidad profesional. Bueno, Patricia, de verdad que es un tema bastante largo, ¿no? Sí, es un tema bastante complejo. De igual forma, hay personas que muchas veces desconocen el hecho de tener que utilizar los servicios jurídicos pues, de un abogado para realizar este tipo de trámites. A veces de pronto no son propiedades tan grandes, son propiedades pequeñas, pero que de todas maneras se necesita. Igual requieren de este tipo de trámite. O sea, la sucesión es un trámite necesario cuando existen bienes, así sea un solo bien y sea mínimo el monto de ese bien. O sea, hablemos de cada vehículos, propiedades. Bueno, es importante también recordar que cuando en la sociedad, el causante, la persona que muere, se encontraba casado, es necesario hacer la liquidación de la sociedad conyugal durante la sucesión, o sea, es otro proceso dentro del mismo proceso. Escuché casos, ¿qué días escuché un caso de una empresa? O sea, de una empresa cuyo fundador se asocia con uno de sus hermanos. Quien fuese el fundador fallece. Hoy día la empresa pues maneja unos contratos bastante lucrativos y los hijos de quien fundó la empresa y quien aparecía como socio pues están reclamando obviamente el 50%. Esto también estamos hablando de una sucesión ahí, estamos. Sí, necesariamente hay que hacer la sucesión. Siempre que hay una persona que muere y hay bienes de por medio, se debe hacer una sucesión. Ok, Patricia, muchísimas gracias entonces por habernos explicado muy bien este tema. Ok, no, a ti por haberme invitado al programa y bueno, con el ánimo de seguir pudiéndoles colaborar. Bueno, Patricia, nuevamente, como es costumbre, pues recordémosle a los barranqueños a dónde te pueden conseguir, aquellas personas que de pronto tengan alguna duda o quieran alguna asesoría, cómo pueden hacer para comunicarse contigo. Bueno, importantísimo que sepan que para cualquier asesoría, consultoría o acompañamiento en temas de sucesión u otros casos, nos encontramos ubicados en la transversal 49A, número 1001, edificio Terceto, oficina 303.
es algún número de contacto, pueden comunicarse conmigo al 300-405-0026. Ya la escucharon, Patricia Borrero, abogada, quien presta todos sus servicios aquí muy cerca, en el edificio Terceto. Pausa comercial y ya continuamos con más información aquí en Zona Cero.